Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Antes que todo, les quiero desear felices Pascuas para todos, feliz Semana Santa, feliz semana, fin de semana largo. Y bueno, yo estaba haciendo un videito, viendo un poco los videos del canal, los comentarios. Tenía ganas de desarrollar un tema que era el de las lámparas LED y su efecto sobre la salud. Bueno, hay mucha información dando vueltas que le atañen a las lámparas LED, características de ser dañinas para la salud. Si uno busca, ahora vamos a ver más o menos qué es lo que le indilgan, ¿no? a las lámparas LED. Antes vamos a hacer un breve repaso por la iluminación eléctrica. Luego usar la combustión como forma de iluminación, el ser humano a mediados del siglo XIX empezó a utilizar la electricidad. Y obviamente la primera forma de generar electricidad fue la lámpara incandescente. También generaba luz el arco voltaico, pero según tengo entendido, se empezó a usar mucho después con el tubo fluorescente. El, la lámpara incandescente. La lámpara incandescente funciona poniendo justamente incandescente un filamento por el cual pasa una corriente. Esa incandescencia emite una luminosidad que en general, bueno, lo que pasa es que hay, sí, acá están, en general son un espectro muy parecido a la luz solar, o sea, cálida. Em, en este proceso, el filamento emite luz, también emite iones por efecto termoiónico, eh, que fuera descubierto Forest Lee, creo, fue Forest Lee. Bueno, siempre hay varios científicos que están en lo mismo cuando que luego fue usado para las válvulas electrónicas. Se ve, no sé si alguno llegó a ver en algunas lámparas incandescentes que se pone negro el vidrio. Bueno, esos son los iones que son disparados a pesar del gas inerte que tiene adentro para que no se quemen, hacia las paredes del vidrio. Se intentan escapar esos electrones, van haciendo que pierda material el filamento de tungsteno y esos electrones que son disparados, y el filamento cada vez más finito hasta que se termina cortando. Así todo, dicen que hay una lámpara en Estados Unidos que está funcionando hace más de 100 años sin quemarse, o sea que si ellos quisieran podrían tranquilamente hacer lámparas que no se quemen. Pero bueno, todos sabemos que si una fábrica se pone a hacer lamparitas para vender, no va a fabricar lamparitas que nunca se quemen, porque si no vende y no vuelve a venderle nunca más al que necesita, al que ya les compró. Em, Bien, hay mucha información, así que yo no me voy a detener, sino hacer un breve repaso sobre la iluminación incandescente. El espectro, a ver, vamos a buscar espectro, iluminación incandescente. Esto sí me olvidé de mostrarles. ¿El espectro qué es? Son las frecuencias lumínicas que emiten la lámpara. Hay diferentes espectros, pero cualquiera que la ve se da cuenta que es tirando al amarillo rojo, cálido se llama. Bueno, después, creo que fue a principios del siglo XX, si no me equivoco, apareció el tubo fluorescente. El tubo fluorescente es el derivado de los experimentos, de los estudios de las descargas en gases. ¿Qué es una descarga en gas? A ver, vamos a ver si hay un tubo de rayos catódicos. Un tubo de rayos catódicos es un tubo cerrado al vacío.
Vamos a ver si encontramos alguno que sea representativo de lo que quiero mostrar, porque después hay muchos derivados que terminaron en el tubo de rayos catódicos para el televisor, en las válvulas de vacío. Tengo un videito por ahí si les interesa verlo. Bien, justo ahora que quiero mostrarles un tubo de rayos catódicos, sería algo parecido a esto. En realidad esto es de rayos X, que es una derivación de los rayos catódicos. A ver si encontramos un tubo de rayos catódicos. A ver, a ver. En realidad todos estos son tubos de rayos catódicos, pero son más complejos porque son para generar rayos X, para generar una imagen. Yo estoy buscando un tubo de rayos catódicos simple. Pero como pueden ver, ven que cada tanto aparecen pantallas de TV, de osciloscopios, radares. Bueno, por fin encontramos uno. Es un tubo de vidrio generalmente para que se vea adentro el rayo con un cátodo y un ánodo. En el cátodo se aplica una alta tensión positiva, en el ánodo una negativa. Para que tengan una idea, son de miles de voltios. Adentro del tubo hay vacío, y si la descarga que se produce tiene colores es porque hay agregados de distintos gases inertes, como por ejemplo el neón, que produce amarillo, y paremos de contar porque no me acuerdo los colores que producen los diferentes gases. Les decía, el tubo fluorescente es un derivado de eso que funciona no con alta tensión, funciona con los 220 de la red. Y ustedes dirán, ¿cómo funciona con 220 de la red? Si me estás diciendo que un tubo de rayos catódicos, aunque esté al vacío, necesita miles de volt. Claro, es así. Pero si se fijan, tiene solamente un cátodo y un ánodo, dos electrodos. El tubo fluorescente lo que tiene, si vemos alguno, ven que en cada punta tiene dos contactos. Bien, eso es porque tiene un filamento. Un filamento, sí, filamento parecido al de las lámparas incandescentes. Filamento de tubo. Exacto, es un filamento que se pone incandescente. Y ahí volvemos al efecto termoiónico, que es la capacidad de un filamento incandescente de emitir iones. Incandescente por una corriente eléctrica, filamento de tubo fluorescente, no sé por qué puse rayos, fluorescente. Entonces usaron parte del efecto que descubrieron del filamento de las lámparas incandescentes para el tubo fluorescente, y el tubo de rayos catódicos o canales, que es cuando va en vez de negativo a positivo, se considera que va de positivo a negativo, para crear entre el filamento de las lamparitas incandescentes y el tubo de descarga el tubo fluorescente. ¿Y qué tiene distinto? Bien, si observamos el circuito del tubo fluorescente, circuito, acá está. Este es el más claro, me parece que está muy bueno. Vamos a ver si, me parece que este es el más interesante. Van a ver que el tubo fluorescente tiene un arrancador, que son esos tubitos que tenían dos patitas, que adentro tiene arrancador de tubo fluorescente. Les muestro, así es más fácil. Estos son todos arrancadores de tubo fluorescente, que adentro tienen una lamparita de neón y un capacitor.
La lamparita de neón. Básicamente tienen eso. ¿Y cómo funciona? Es muy simple. Acá está la fase del neutro, acá está el interruptor. Hay algo que se llama balasto o reactancia. Es una bobina con muchas vueltas y un núcleo metálico. Ahora les voy a explicar para qué funciona. Este filamento en cada lado del tubo, como vimos recién, el filamento donde está arrancador, creo que ya se los mostré el filamento, ¿no? Bien. Cuando se cierra el circuito pasa una corriente por acá, porque la bobina tiene continuidad, pasa por los filamentos y el neón, al llegarle tensión a través del filamento, el neutro, y a través del otro filamento y la reactancia que están en serie, la fase, conduce. Vieron que el neón se pone, ilumina y está conduciendo una pequeña corriente. Esa pequeña corriente alcanza para que estos filamentos se pongan al rojo vivo. Al ponerse al rojo vivo emiten electrones por efecto termoiónico. Adentro del tubo fluorescente hay mercurio, las gotitas de mercurio, vacío y mercurio. El mercurio, al estar ionizado por el arco voltaico que se produce entre los filamentos, emite luz ultravioleta. Como ven, el tubo es blanco, no tiene vidrio transparente, sino veríamos una luz azul. Adentro tiene todo un recubrimiento de un material fluorescente. Cuando es impactado, cuando es iluminado por este arco producido por el mercurio, este arco más que nada ultravioleta, se pone blanco. Y ahora la reactancia. La reactancia lo que hace es que una vez que se establece el arco, disminuye la corriente, es como que la frena. El arco empieza cada vez más intenso a subir en corriente, entonces la reactancia disminuye. Por eso para un tubo de 40 va una reactancia de 40. Si puenteamos la reactancia, el tubo se va a prender muy fuerte un ratito y se quema. Pasa eso. Y el cebador, después de que prendió esto y se estabiliza la corriente, deja de funcionar. Por eso parpadea al principio. Bueno, estamos hablando obviamente de un circuito de tubo fluorescente con reactancia mecánica y arrancador. Después tenemos arrancadores electrónicos, que son los mismos que usan las lámparas bajo consumo modernas que tienen un circuito electrónico. ¿Por qué digo eso? Porque las primeras lámparas bajo consumo tenían este circuito, tenían una reactancia, adentro eran pesadas y un arrancador que está en la punta del tubito. Y después vinieron las lámparas electrónicas con todo un circuito parecido a esto, que básicamente lo que hacía era agarrar la tensión de entrada. Tenía una fuente de switching que producía una tensión elevada a alta frecuencia, por eso el transformador este es más chiquito, puede serlo. Y por acá hay un transistor que es parte del oscilador y tiene un rectificador, trabaja una tensión elevada, esta parte, y produce el mismo efecto con un circuito electrónico. Ahora, los tubos fluorescentes son claramente, tienen un espectro mucho más azul, tirando mucho más, aunque después, cambiando el recubrimiento fluorescente de las paredes del vidrio del tubito, se puede hacer más cálido y se pueden lograr distintos colores que se miden en grados Kelvin. A ver, acá hay un espectro interesante. En nanomilímetros.
Yo estaba buscando en grados Kelvin, a ver si hay algo en grados Kelvin. Creo que hice 6000, 7000, 4500. Las lámparas nos están dando el color. Más bajo es más rojo, más alto es más azul. Grados Kelvin, a ver si acá tenemos uno. Justo ahora que busco grados Kelvin, no encontramos. Bueno, no importa, no importa eso. Después se pueden buscar miles de tablas. Lo importante es poder interpretarlas. Bien, un día vamos a hacer un espectroscopio casero. Es muy fácil hacerlo, les voy a decir. Vamos a hacer todo el desarrollo. Habíamos visto el tubo de rayos catódicos, el tubo fluorescente común. Habíamos hablado de espectro, de las reactancias electrónicas, y le llega el turno a las lámparas LED. Bueno, los LED yo los conozco desde los 80, pero para uso de iluminación los conozco relativamente del 2000 para acá. No quiero decir con eso que en otros países no hayan empezado antes. Me acuerdo que eran carísimos e iluminaban re poco. Ahora cada vez se iluminan más y son más baratos. Y bueno, van cambiando las tecnologías, obviamente. Y se usa para todo. Está bárbaro lo de la iluminación LED, está bárbaro. Lo que pasa es, bueno, hay gente que lo critica porque es malo para la salud. ¿Por qué? Porque lo acusan de generar campos electromagnéticos dañinos para la salud. Pero si es por eso, desde que usamos lámparas bajo consumo que tienen circuitos electrónicos, pasa eso, ¿eh? Desde que usamos lámparas bajo consumo, porque la fuente en sí tiene algo parecido que genera alta frecuencia. La del LED es una fuente que regula corriente. Más o menos se necesitan 2 volts por LED y vienen en series de 10 para generar la potencia lumínica necesaria. Entonces son fuentes de 40 volts que tienen, que primero regulan corriente mediante control de frecuencia. Y bueno, sí, puede ser que estamos inmersos en un mundo de señales electromagnéticas desde las... Hay incluso señales electromagnéticas provenientes del espacio, pero hablemos de las artificiales, sí, desde que se usa la radio. Estamos inmersos en un mar de señales electromagnéticas. El celular, que también tanta información hacen que hay dando vueltas que dicen que hace mal. Yo creo que sí, hay muchos estudios. Si uno busca en internet, pone LED dañino para la salud, hay un montón de información. Peligro de la luz LED, saludables o tóxicos. Y sí, es cierto, pero también están los celulares, hay muchas cosas que dicen que afecta la luz, pero si ustedes ven el estudio que lo dice que se incrementó los casos de maculopatía, ¿cómo se llama? Vamos a buscar nuevamente LED, vamos a poner y salud. Nos encontramos, acá está, este es el más visto. Los peligros escondidos de las lámparas LED reveladas por un especialista. Vamos a ir respondiendo a lo que va mostrando el video. Especialista en fotobiología. Recomendable, ya que es ecológicamente correcto. Efectos nocivos para la salud son numerosos. Por desgracia, se impuso a los consumidores sin que sus daños fueran tomados en consideración. Totalmente de acuerdo, todo esto es cierto. De acuerdo con el doctor Alexandre. ¿Alexandre qué?
un experto de clase mundial. Después vamos a buscar porque en fotobiología, si el consumidor pudiese elegir, elegiría la lámpara, la bombilla incandescente, que no hace daño a la salud, que economiza en LED y sufrir algún daño. No hay ninguna duda al respecto. El LED es eficaz, lo que reduce consumo hasta un 95%. Lo voy a insistir que es, sin embargo, el calor generado por la bombilla incandescente, que es radiación infrarroja, es beneficioso para la salud. Sí, no sé si es. Yo tenía entendido que era el ultravioleta moderado para la generación de vitamina D en la piel. Sabía que el infrarrojo, creo que para ciertas cosas sí. Dice de nuevo que no vale la pena el costo adicional y que tienen desventajas, ya que emiten bastante radiación electromagnética. Bueno, y esto les decía, viene también de las lámparas bajo consumo con plaqueta electrónica, e incluso los tubos fluorescentes comunes en el momento del encendido también generan pulsos electromagnéticos en el encendido, pero en el momento de los casos de generación macular asociada con la edad, la verdad que en muy pocos años para poder tener un estudio, y no da ningún dato de los estudios. Estaría bueno si hay más información. Además, ¿por qué genera maculopatía? Eso es disfunción mitocondrial que puede ser exacerbado. Bueno, acá no te dice ni qué es la mitocondria, es una parte de las células, obviamente biológicas, que están en todos los órganos, en todo el organismo, y que van desde el trastorno metabólico hasta el cáncer. Sí, lamentablemente, cáncer siempre hubo, lo que pasa es que ahora es como que se descubre más y hay más tratamientos. El tema es que para mí la falla del tema de cáncer es el diagnóstico, lo descubren como medio ya cuando está muy, la mayoría desarrollado. Pero es que antes la gente se moría y te decían, se murió un patatús, y no, o sea, pero según tengo entendido, el porcentaje es el mismo, es el 20%. Dicen que en muchos países están prohibidas las bombillas incandescentes, consumen mucha más energía. Y ahora quiero hablar de algo, trastorno de metabolismo, cáncer, lesiones neurológicas. Y volvemos a lo mismo, las lámparas bajo consumo también. Hay que ver si hay alguna degeneración macular. Yo no sé si habla por el tipo de luz. Y si es por el tipo de luz, volvemos a lo mismo. Las tubos fluorescentes también generaban luz blanca y se puede igual corregir usando luz. El tubo fluorescente hay luz cálida y las LED también. Usan como si fuese un filtro que hace solamente deja pasar la luz cálida. Vuelve a repetir, enfermedades renales, problemas en la piel. Sí, son las cosas muy agarradas de los pelos que si no son estudiadas muy minuciosamente es muy difícil. Y ahora le da caballo de Troya porque parece prácticamente que aparentan tener muchas ventajas. Igual estos tubos son viejísimos, ¿no? Sí, también si no tendremos que dejar de usar celulares. Los tubos de rayos catódicos de los televisores que se usaron desde los años 40 hasta los 90, 60 años, también generan rayos X. La pantalla para el lado de que la está mirando. Y todo eso es acumulativo, ¿no? Doctor Alexandre. Entonces podemos buscar a ver quién es el doctor Alexandre. A ver si existe, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que no hagan mal. Probablemente tengan Alexandre Carpentier. Confederación, ¿será este Alexandre Carpentier? Bueno, buscamos Alexandre Strapazón. Es un tema, porque no hay ningún Alexandre. Habría que ver qué Alexandre es, ¿no? Y bueno, entonces les digo, entonces queda ver el tema de
También que las lámparas bajo consumo también tenían un circuito electrónico que producía radiofrecuencia. eh, los celulares y bueno, las computadoras también funcionan con cada vez frecuencias más elevadas. Que si bien, por ejemplo, las notebook no tienen blindaje, las PC de escritorio tienen una carcasa metálica que puede blindar. Las notebook no. Estamos frente a una notebook que genera la fuente switching. Hay un montón de cosas, entonces quedarse con eso, con un repitiendo siempre lo mismo sin ningún tipo de referencia a estudios, que no está el nombre, el apellido del médico. Es una lástima que se maneje así la información y que tanta gente se guíe solamente por eso sin usar un poquito el sentido común. No estoy diciendo que no sea malo. Ahora el tema del LED es, por ejemplo, en una casa, ¿cuántas lámparas puede haber? 10, un departamento promedio. De 2 a 3 ambientes, 10. Si ponemos LED de 10 watts, son 100 watts. ¿No? Ahora si ponemos lámparas incandescentes de 50 watts, con tipo halógenas, que adentro tiene una ampollita, consumen mucho menos que las incandescentes, pero el origen de la luz es incandescente. Como si fuese un pipín dentro de una ampolla de una incandescente. Consumen 50 watts cada una, 45. Vamos a redondar en 50 por 10, 500. Son 500 watts contra 100. Las luces se usan de noche, cuando no hay luz, o en un departamento interno. Y el problema, vemos, no es tanto el consumo. Claro que en la suma de millones de hogares se hace 5 veces más. Pero el problema para mí pasa por la climatización eléctrica. Ahora la gente se acostumbró al aire acondicionado y yo veo lugares donde tienen aire acondicionado prendido a full, equipos que consumen 1000 watts, más de 1000 watts, y quedan prendidos y quedan, o sea, si nos preocupamos por lo ecológico tendríamos que empezar por ahí. Antes, ¿cómo hacían? Que no habían, la mayoría de la gente no tenía aire acondicionado. Ahora parece que si no hay aire acondicionado hasta en el último rincón donde vamos a ir durante el día, y para mí no cambió tanto el clima, por lo menos donde vivo yo. Por ahí en otros lugares sí. Creo que es un cambio cultural. Ahora, si quiere aire acondicionado y frío, entras a algunas oficinas, generalmente públicas y menos privadas, pero también, y es una heladera. Una heladera, después salís al calor y es más malo para la salud que muchas otras cosas. Entonces habría que ver el tema ese de la refrigeración eléctrica. Todo lo que se ahorra por el lado del LED se gasta con el aire acondicionado. Así que bueno amigos, vamos terminando este video, a ver qué les parece. Hicimos un breve repaso por lo que es la iluminación incandescente, la fluorescente, pasamos por los rayos catódicos, hablamos de cómo funciona el tubo fluorescente, la combinación de los filamentos incandescentes con tubo de descarga, el efecto de fluorescente, las curvas de color, hablamos de las lámparas bajo consumo con balasto mecánico, hablamos de las reactancias electrónicas, hablamos de las lámparas LED y el famoso supuesto efecto dañino. La relacionamos también con los circuitos electrónicos de las reactancias electrónicas de tubo fluorescente y bajo consumo, que si bien no hacen lo mismo, también producen altas frecuencias electromagnéticas que son dispersadas al espacio. Hablamos de la iluminación LED, hablamos de la fuente switching, hablamos de las computadoras, las notebooks, también emiten radiación, más las notebooks que no tienen blindaje. Hablamos de el tema de la ecología, y cómo, si bien se ahorra en iluminación, ahora se gasta muchísimo más en climatización eléctrica. Así que bueno, con esto vamos terminando. Intentamos encontrar el supuesto doctor Alexander y vemos que está Carpentier y Pomposo, y bueno, ninguno dice que hable de las lámparas LED. Habría que entrar a cada uno y buscarlo. Pero también hablamos del tema de estos fake news, porque son fake news cuando son informaciones tan agarradas de los pelos. Acá hay otro señor que hable, a Caja de Pandora, que habla la verdad con muchos más fundamentos,
pero tampoco cuenta que pasaba lo mismo con las lámparas bajo consumo que tenían circuito electrónico, ni con la fuente switch, ni con un montón de cosas. Y también hay muchas cosas que hay que ver. Por eso les digo, teniendo la herramienta internet donde se puede buscar tanta bibliografía, estudios científicos serios, hay que buscar siempre información seria, ¿no? Este, por eso yo no estoy aseverando nada, sino que estoy buscando y mostrando lo que voy encontrando y intentando sacar una conclusión. Así que la conclusión es esa, que ya hay desde antes circuitos electrónicos que producen radiación electromagnética, desde mucho antes. Así que es como que hay que ver todo, hay que ver el tema de los celulares, las antenas, pero es obvio que no nos tiene una fuerza el mercado de consumo y las empresas que se van imponiendo y las tecnologías que las imponen, obviamente porque ganan dinero. Si hay algo mejor pero que no ganan dinero, no te lo van a ofrecer, ¿eh? Eso sacátelo de la cabeza. Obviamente, ellos tienen, las empresas siempre ganan. Cuando hay crisis, ayer hablaban en un programa periodístico, cuando hay crisis las empresas no pierden, ajustan un montón de variables que tienen y no, salvo contados casos, pero generalmente el que pierde siempre es el empleado. ¿Mm? Eso se está viendo mucho ahora en la Argentina, que las empresas, servicios, todo, cada vez ganan más y la gente cada vez está peor en cuanto a poder adquisitivo. De hecho, bajamos en la escala de, había un ranking de sueldos promedio de habitantes de distintos países, llegamos a estar en el primer lugar. Y ahora creo que estamos en el quinto, sexto, debajo de, no sé si Uruguay o Paraguay inclusive, así que de Bolivia. Así que bueno, por eso les digo, hay que pensar un poquito antes de emitir una opinión, sentarse, ver el problema panorámicamente, tener datos y sacar una conclusión que sea concienzuda, digamos, ¿no? Con todo, con esto de las lámparas LED, con el tema de temas políticos. Así que bueno, amigos, vamos terminando. Tengo que ir a ver un trabajo que es todo cable canal. Todo cable canal, unas modificaciones que se hizo en una casa que yo ya hice varios videos, una casa antigua que hay en Palermo es, o está el Magro, no sé, está ahí, en el límite. Así que, no sé, veré si hago unas tomas, porque ya hice tantos videos que lo que está bueno es hacer videos de cosas nuevas, como esto, por ejemplo, que yo igual ya había hablado en algún momento, pero está bueno repetirlo, me gusta, de hecho me gusta hacerlo. Así que, bueno amigos, vamos terminando este video, después veremos si hacemos algún otro, si enviamos saludos. Tengo un montón de ideas para hacer, pero a veces el tiempo no da, las cosas que uno tiene que hacer. Como siempre les digo, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo.